vamos allá. Las 11:07, ya serán las 11:08. El Pozo Escarlata. Por la madriguera de conejo y a través de la puerta del armario, a Michael le resultó el modo más apropiado y oportuno de adentrarse en otro mundo. Aunque ni por todos los años de su muerte habría sabido decir por qué. Quizá le recordara escenas similares en viejas historias que le hubieran leído, o tal vez se estuviera acostumbrando a los usos y maneras de ese lugar tan novedoso y singular en el que se había ido a perder. Tras todo el escándalo y el jaleo de su secuestro a manos del horripilante Sam O'Day, después de su posterior rescate por parte de los pícaros espectrales de la banda de los muertos, decidió que sería mejor tratar todo aquello como si fuese un sueño. Cierto era que ese sueño estaba prolongándose de forma desagradable, como si uno bajara al patio trasero y se topase con la rendija del desagüe con media docena de pompas de jabón sopladas 3 días antes, y a eso se le sumaba que, en el fondo de su corazón, sabía que no era un sueño. No obstante, con tantos colores y rarezas, fingir que soñaba no solo parecía fácil, sino que era preferible a tener que asumir a cada momento su situación actual, que se hallaba muerto en un mugriento aunque acogedor más allá plagado de demonios y niños fantasmas. Al menos por ahora. Considerarlo todo como una pesadilla o un cuento de hadas era mucho menos desasosegante. Por supuesto, del dicho al hecho iba un trecho. Notaba lo mucho que debía esforzarse por ignorar todos los detalles que le sugerían que aquello era más que un simple sueño pasador de rosca. Como por ejemplo lo real que era la gente. Las personas oníricas a su juicio distaban mucho de ser tan complejas como la gente real. Y además no eran ni la mitad de impredecibles. En general hacían lo que uno esperaba de ellas y bajo su punto de vista carecían de sustancia. La gente que había conocido en Humánima, en cambio, sería tan caótica y genuina como sus propios vecinos y familiares. La anciana que lo había salvado del demonio, esa tal señora Gibbs, esa que se llamaba a sí misma amortajadora, podía ser tan real como su abuela. Más aún, ahora que lo pensaba, era probable que la señora Gibbs fuese, a sus ojos, la más creíble de las dos. En cuanto a la banda de los muertos, sus miembros eran tan reales como una rodilla raspada, y lo mismo pasaba con sus señas especiales, sus atajos o su guarida secreta, con todas las particularidades que los caracterizaban. Aunque aquello acabara siendo un sueño, concluyó que sería bueno quedarse con los críos muertos, que aparentaban saber qué hacer y que, claramente, sabían desenvolverse por la zona. Eso sí, cruzar la juntura fantasma cuyo centelleo ascendía desde el suelo de la guarida por aquel agujero del tamaño de una puerta del armario daba la sensación de ser una suerte de allanamiento. Era como cuando los niños mayores te animaban a hacer algo que te metieras en problemas. A los fantasmas del lugar no les importaba tener una panda de gamberros correteando y corriéndolos aún después de muertos. A una señal de Phyllis empezaron a descender por el resplandeciente rectángulo y el primero en hacerlo fue el chico apuesto y crecido al que llamaban John. Supuso que debía de ser porque John era el más alto y por tanto el que podía saltar con mayor agilidad que el mundo inferior en blanco y negro. Luego, con los pies ya asentados, estaría en posición de extender los brazos y de ayudar a los miembros más pequeños de la banda a trepar tras él. Lo siguieron el chaval de aire anticuado, con sus pecas y su bombín, y esa chiquilla sensata y con gafas a la que llamaban Marjorie la ahogada. El niño pelirrojo, que a todas luces tenía pinta de ser el hermano pequeño de Phyllis Painter, fue después, lo cual provocó que Phyllis y él se quedaran rezagados en el parpadeo catódico del escondite, con ese tono descolorido que surgía de la tierra, para infundir un gris metalizado en las chicas de portada de Health and Efficiency. Nota del traductor, revista mensual cuyo primer número se publicó en 1900, dedicada al estilo de vida naturista y nudista. Michael creía que estaba encariñándose de aquella cría muerta tan mandona, sobre todo a raíz de que hubiera regresado a salvar del odioso diablo en lugar de abandonarlo, que era lo que esperaba. Para ser niña era muy apañada, decidió. Sin embargo, pese a los puntos que había ganado en la última hora, y aunque empezaba a habituarse poco al olor de su estola de conejos, veía raro estar a solas con ella en un espacio tan reducido como el de la guarida. Por ello no se preocupó en exceso cuando Phyllis le dijo que ahora le tocaba a él colarse por el agujero. Francamente, volver a dar una bocanada de aire fresco iba a ser un verdadero alivio, por más que respirar no fuera ya una necesidad tan perentoria como antaño. Permanecer en el escondite con ella era como estar enterrado en un ataúd lleno de comadrejas.
La niña le aconsejó que se pusiera boca abajo y que dejara que ella lo bajase poco a poco hacia atrás, sosteniéndolo fuertemente de sus mangas de tartán para que no se resbalara. A medio camino y con el tronco aún metido en el refugio, sintió que unas manos fuertes lo sostenían desde abajo. Confió lo suficiente en ellas como para dejar que su cabeza se hundiera bajo el nivel del suelo del escondite, pero no dejó de aferrar con sus manos sudorosas la tierra compacta que bordeaba el agujero. Fue como zambullirse en el agua. La luz era distinta y cambiaba la forma en que uno veía las cosas, pues todo era más diáfano y cristalino, pero sin colores. Aquel nuevo piso del más allá también suscitaba otras sensaciones diferentes. Era un poco más frío, aunque no creía que esa fuera la descripción precisa. Si el mundo de arriba parecía inmerso en el recuerdo pegajoso de una calidez estival, allí no había una temperatura discernible, no hacía ni frío ni calor. Reinaba una especie de entumecimiento. Lo mismo pasaba con el olor de las cosas. El horrible hedor de los conejos de Phyllis Painter se desvaneció en el momento en que la nariz de Michael se hundió bajo el nivel del suelo de la guarida, y entonces descubrió que era incapaz de oler nada. El entorno sobre el que colgaba no tenía mayor aroma que el de un vaso de agua del grifo. Incluso los ruidos de fondo de la juntura de fantasma, al alzarse a su alrededor, sonaron como lo haría el viejo gramófono de su abuela metido en una caja de cartón. El firme agarre de lo que resultaron ser las manos de John ascendió por la cosquillosa cintura de Michael, y lo siguiente que supo fue que se hallaba sobre la hierba color hueso que crecía en aquella tierra de fantasmas. Todo parecía estar dibujado con tinta china o carboncillo, y para su sorpresa notó que al moverse volvía a dejar un rastro tras de sí, aunque ya no era el elegante penacho de tartán vino tinto producido durante su vuelo con el diablo. Las imágenes evanescentes que dejaban ahora en su estela se asemejaban al plumaje suave y gris de las palomas. Tras parpadear, inspeccionó el extraño lugar en el que se encontraba e intentó determinar si le gustaba. Los dientes de león incoloros, caviló, eran muy inquietantes, mientras que las avispas blancas con rayas que evocaban los caramelos de dos colores le revolvían un poco el estómago. Entretanto, Phyllis Painter procuraba mantener extendida su falda azul marino, ahora solo negra, para que John la bajara desde la guarida hasta el empinado erial en el que le esperaban los demás. Todo ello desviando la mirada con un gesto caballeroso. En su descenso, Phyllis arrastró un pico de la ajada alfombra para colocarla sobre la abertura superior, presumiblemente porque la puerta del armario era demasiado pesada como para que una sola persona la moviera. Dado que al revés de la alfombra poseía de por sí un tono mugriento e indistinguible, la entrada al escondite quedó perfectamente camuflada en mitad de ese cielo nublado de los Barrows, sobre el que aparentaba estar suspendida un agujero irregular recortado en el aire a unos palmos de la hierba rala y el terreno desnivelado. Mientras John ayudaba a Phyllis a tocar suelo, el crío siguió inspeccionando el alarmante reino de color periódico que lo rodeaba. Michael y los otros niños parecían estar en el mismo punto que la guarida de la banda de los muertos ocupaba en Humánima, pero la versión que admiraba ahora era muy distinta del mundo ensoñado y colorido que acababan de dejar. Y no solo por el blanco y negro omnipresente, el sonido amortiguado, la ausencia de olor. Lo más chocante era la disparidad del ambiente. Hacía casi imposible mantener la ficción de estar soñando, pues no se asemejaba nada a un sueño. El paisaje que se extendía ante él por la colina resultaba demasiado triste e inhóspito como para no ser real. Las viviendas edificadas entre Monks Pond Street y Lower Harding Street se habían esfumado. Nada quedaba de los nostálgicos y rutilantes recuerdos urbanos que habían atravesado en su ascenso por Spring Lane, y tampoco las casas medio derruidas que habían tenido que sortear en el patio comunal abandonado que ocultaba la guarida de la banda de los muertos. Todo ello desaparecido, reemplazado por una maleza descuidada y marchita, por arbustos tiznados que sobresalían entre pilas de escombros. Michael ni siquiera podía identificar las líneas tenues que señalaban la ubicación de los antiguos muros y los lindes de la separación. La totalidad de Compton Street, que comenzaba aproximadamente hacia la mitad de aquella pendiente desolada, se había desvanecido por completo. En su lugar, al mirar cuesta abajo, vio una vereda de barro gris y brillante, sin asfaltar, que discurría de izquierda a derecha a través del páramo. Allí donde las relucientes calles de Humánima le habían resultado desconocidas, ahora era capaz de identificar la zona. El lugar tenía el mismo aspecto que cuando Michael estaba vivo. Eran los suburbios de los Barrows, la explanada arrasada por las bombas, ese paraje al que su hermana Alma iba a jugar y al que solía referirse como los ladrillos.
Tuvo la extraña sensación de encontrarse en una fotografía borrosa del año 1959, una vieja imagen arrugada que estuviera siendo observada por alguien de un siglo ulterior, en el que nadie, ni siquiera él mismo, existiría ya. Casi le entraron ganas de llorar solo de pensar en ello, en lo rápido que acababa todo, en el hecho de que las vidas de la gente parecían llegar a su fin al minuto de nacer. Aquel paisaje daltónico descendía hacia el oeste, donde un conjunto de ortigas prácticamente negras crujía y se mecía en las lodosas laderas soleadas de un blanco cegador. Inquieto, Michael se giró hacia los miembros de la banda de los muertos, todos ya sobre tierra firme. A su izquierda estaba Phyllis Painter, acariciándose el mentón mientras pasaba revista a sus tropas como si creyera Napoleón o algo así. Su manita alzada sobre el rostro era un abanico de plumas de avestruz que dejaba en el aire un rastro blanco y gris. Muy bien, tropa. Volvemos a Spring Lane y la cruzamos hacia Crispin Street. Vamos a darle a nuestro miembro honorario una vuelta por Scarlet Well Street, hasta su casa en Andrews Road. John, tú encabezas la marcha y vigilas a los errantes. Bill y Reggie, vosotros hacéis lo mismo en la retaguardia. No sea que un fantasma loco nos ataque desde atrás. Recordad, a muchos de ellos les hemos jugado muchas malas pasadas a lo largo de los años y ahora no les caemos bien. La mayoría son inofensivos, pero si veis a Mary Jane o a Tommy, el mutilagatos, corred como locos. Si nos separásemos, el punto de encuentro sería el Mayor Hall, donde estarán las obras. Michael pensó que aquello sonaba mucho más perturbador que el agradable paseo que esperaba. ¿Quiénes serían los errantes?, se preguntó. ¿Y por qué habían apodado a alguien como el mutilagatos? En cualquier caso, se unió a los otros niños para subir por aquel erial empinado, con sus tonos de carta de ajuste, en dirección a lo que quedaba de Lower Harding Street en 1959. En un tramo particularmente escarpado, intentó agarrar un matojo de correhuela para impulsarse, pero constató que sus dedos atravesaban los pétalos blancos de sus trompetas y las gruesas venas grises de la enredadera, como si no solo tuvieran el color del humo de un cigarrillo, sino también su consistencia. Supuso que, si los hierbajos eran reales y él espectral, tenía sentido, pero entonces, ¿qué pasaba con el suelo que pisaban? ¿Por qué sus nuevos amigos muertos y él mismo no se hundían hasta llegar a Australia o un sitio familiar? Decidió preguntarle a Phyllis, que iba un poco más adelante avanzando a duras penas. ¿Por qué el suelo es sólido y excepcional, si todo lo demás es misterio vaporoso? Consternado por las nuevas jugarretas de su lengua, hizo una mueca. El efecto parecía acentuarse cuanto más nervioso estaba, así que dedujo que lo más probable era que la charla sobre fantasmas locos y mutilagatos lo hubiera alterado. Phyllis le dedicó una mirada de reproche por encima del hombro de su pálido suéter de lana, cuyo gris exhibía un tono cálido a pesar de que él sabía que en realidad era como un batido de fresa. Una humeante voluta de postimágenes brotaba de su espalda. «¿Pero qué preguntas más tontas me haces? Todas las cosas que crecen sobre la tierra, y con ello me refiero no solo a las plantas y a los árboles, sino también a la gente y las casas, permanecen poco tiempo en su lugar. Tras un mes, un año, un siglo, lo que sea, desaparecen. Su perduración apenas les da la oportunidad de dejar huella en los mundos que los sobrevuelan. Algunos lugares, como San Pedro o Santo Sepulcro, se quedan donde está durante eones, y cuesta más atravesarlos, porque sus muros se han consolidado con el paso del tiempo. En Ship Street hay una haya que lleva ahí 800 años, así que puedes darte un buen trompazo en la cabeza con ella. Comparado con eso, traspasar los muros de las fábricas o de las casas de la gente es coser y cantar. Puedes atravesarlos como si estuvieras hecho de humo. Esta cuesta que subimos, en cambio, lleva aquí millones de años, así que incluso a los fantasmas nos resulta sólida. Y ahora mantén el pico cerrado hasta que hayamos subido la colina. Tras 1 o 2 minutos de ascenso, la banda se reagrupó sobre las agrietadas losetas de piedra de Lower Harding Street. A Michael le agradó descubrir que todas las casas del final de la calle se conservaban habitadas y en buenas condiciones, y que la suave cuesta de Cooper Street seguía allí, en dirección a Bell Barn y la iglesia de San Andrés. No obstante, el extremo más próximo de la vía, que era donde se había reunido con los demás niños fantasmales, estaba derruido. Sobre ellos la tapadera de plata pulida que era el sol llameaba en la vastedad de un cielo gris y gélido, aunque Michael caviló que a ojos de los vivos bien podía ser azul y veraniego. Aquí y allá unas nubecitas blancas moteaban el escenario como gotas de peróxido caídas sobre papel secante. Dejando a su paso un reguero de duplicados evanescentes, la banda de niños fantasma bajó en tromba hacia Spring Lane por ese telediario añejo y agrietado que era la calle.
Según las instrucciones recibidas, Reggie lo que fuera y el pequeño Bill se colocaron en la retaguardia, mientras que Phyllis y Marjorie, la ahogada, emplazadas en mitad de la fila, se enfrascaron en una alegre charla femenina salpicada de rápidas y furtivas miradas al chaval alto, John, que iba en cabeza ajeno a tales atenciones. Michael intentó alcanzar a Marjorie y Phyllis para poder hablar con alguien conocido, pero esta última, tras girar la cabeza y agitar su flequillo y estela de conejos, le dijo que estaban tratando un asunto privado. Entonces, como aún no sabía qué esperar de las travesuras de Bill o de la pinta de tío duro de Reggie, se apresuró hacia John, que avanzaba con porte heroico al frente de aquel grupo tan variopinto. El miembro más adulto de la banda de los muertos le pareció un muchacho decente y confiable. Cuando el crío en pijama llegó correteando desde atrás para trotar a su vera, lo observó por encima del hombro y le dedicó una sonrisa amistosa. «Hola, Zagal. ¿No te ha dado Phyllis tu posición en la línea?» «En fin, da igual». «Hazme compañía si quieres, nunca se sabe. Quizás aprendamos algo el uno del otro». Michael tuvo que redoblar el paso para aguantar el ritmo de las largas piernas de John y sus grandes zancadas. Aquel chico mayor le caía muy bien. Por de pronto, era la primera persona que había conocido allí, a la que sus preguntas no parecían molestarle. Así las cosas, decidió poner a prueba esa impresión. ¿Quiénes eran esos errantes de los que hablaba Phyllis? ¿Hay fantasmas malos que vienen por nosotros? ¿Era eso lo que estabas vigilando? John le sonrió para tranquilizarlo. No, en realidad no son fantasmas malos, solo son personas que por una u otra razón no encuentran reposo permanente en el más allá. No les entusiasma volver a recorrer sus vidas, y tampoco ven adecuado ascender a humánima. Algunos no creen serlo bastante buenos y hay otros que les agrada la familiaridad de este sitio, aunque todo esté en blanco y negro y no haya olores ni nada. El apuesto rostro del chaval adoptó ahora una expresión más seria. La mayoría son inofensivos, a excepción de un par de ellos. Hay algunos a los que el tiempo que llevan ahí los ha dejado un poco sonados. Eso, o que ya estaban sonados de antes. Y luego están los que se han aficionado al bebercio fantasma. Aguardiente de sombrero, de Puck, lo llaman. Esos son los más desagradables a la vista. No pueden mantener la coherencia, así que sus caras y sus formas se mezclan como los trapos de un mercadillo. Y siempre están cabreados. El viejo mutilagatos es uno de ellos. Y no está de más decirte que si un fantasma te arrea una bofetada, vaya si lo vas a notar. Como ejemplo, extendió un dedo y le dio a Michael un suave toque en el hombro izquierdo, y aunque no le dolió, el niño comprobó que podía pasar si lo golpeaban con más fuerza. Satisfecho con la demostración, el muchacho se sacó los bajos de su camisa fosforescente por encima de la cintura de sus pantalones cortos. Se subió la tela y el jersey que vestía y le mostró la barriga. En el lado derecho, justo debajo de la caja torácica, exhibía una luz tenue y grisácea que parecía palpitar a intervalos bajo su piel, como si tuviera una farola diminuta parpadeándole en el estómago. Hacía un tiempo, mientras le gastábamos una broma, Mary Jane me propinó una patada justo aquí. Estos moratones fantasmales se acaban sanando, pero como te salgan varios a la vez, los daños que podrían sufrir tu espíritu no serían fáciles de reparar. Se alisó la camisa para volver a arremetérsela. El gesto dejó alrededor de su cadera un tormentoso remolino de manos y mangas espectrales que se dispersó al cabo de un rato. En la otra acera de Lower Herding Street, una puerta se abrió con un chirrido sordo y de ella surgieron una mujer de unos 40 años con aspecto contrariado y el breve murmullo musical de una radio situada en el interior de la casa. Michael la identificó como una canción americana. Creía que se titulaba What Did Delaware? Nota del traductor. La popular canción Delaware, escrita por Irving Gordon y publicada en 1959, hace referencia a 15 estados de Estados Unidos utilizando la paranomasia para hacer juegos de palabras. O algo así, pero dejó de oírla en cuanto la señora cerró la puerta para avanzar por los adosados hasta quedar a corta distancia. Con sus brazos cruzados en ademán malhumorado y su permanente oscilando, como un mirlo en pleno almuerzo. Tras bajar unas pocas casas y llamar a otra puerta del vecindario, una mujer alta y con el pelo corto, rubia o tal vez canosa, la dejó pasar inmediatamente.
Ninguna de las dos dejó rastro al moverse y tampoco repararon en la pandilla de críos que caminaba por el otro lado de la calle. Aún están vivas, así que no pueden vernos, le explicó John en tono cómplice. Se nota porque al moverse no dejan la misma estela que nosotros. Hizo un gesto con la mano para que su rastro se desplegara como una baraja de naipes, como una gama de extremidades adicionales que desapareció al instante. Si te da la impresión de que alguien no deja rastro, puede verte. Lo más probable es que sea una persona que esté dormida y soñando. En la juntura fantasma no hay tantos como arriba. Pero de vez en cuando te topas con un par de extraviados que se han puesto a soñar por aquí, en blanco y negro. Suelen llevar camiseta y calzoncillos o ir desnudos, sin embargo también te toparás con gente vestida y sin rastro que puede verte. Son esos raros personajes capaces de ver cosas en la vida. Si van borrachos o drogados o si están algo chalados te vislumbrarán a veces, chalados o poetas, una de dos. Por lo general no estarán seguros de haberte visto y apartarán la mirada. Mientras Michael se esforzaba por mantener el paso y permanecer a su lado, John contempló el pavimento que se tambaleaba bajo sus pies y frunzó el ceño, como si hubiese recordado algo que le disgustara. Los mediums y los swamis, nota el traductor, voz sánscrita empleada en el hinduismo para referirse a un maestro espiritual. Es similar a un gurú. Los swamis son todos unos cantamañanas. Nunca te ven, pero aún así le dicen a tu madre lo plácido y feliz que estás, lo poco que sufriste. Aunque te plantaras allí y le gritaras a tu madre que te estalló una bomba y lo pasaste fatal, ella no te oiría. Y esos malditos impostores tampoco. Hablo con conocimiento de causa. Una vez fui a la sesión de espiritismo de una señora mayor y me presenté en su sala de estar. Lo fingiraba todo. Le decía a la gente que sus seres queridos estaban junto a ella, cuando no era así. Solo estaba yo. Yo era el único fantasma presente, así que fui y me puse delante de ella. Y entonces, vaya, si me vio. Me miró y se echó a llorar. Justo entonces canceló la sesión y mandó a todo el mundo a casa. Acto seguido guardó la mesa de espiritismo y se acabó. Jamás volvieron a celebrar otra reunión, creo que esa era la única medium genuina que he conocido. Frente a ellos, la cima de Spring Lane se encontraba cada vez más cerca. La antigua calle que partía de la cuesta para bajar hacia la derecha marcaba el punto en el que Lower Harding Street se convertía en Crispin Street. El erial por el que caminaban pasó a estar cercado por una valla de alambre. Y más allá divisaron los primeros pisos del nuevo edificio. Tras la valla, sobre un andamio de tubos de acero, había un letrero enorme cuyas palabras indicaban que todo el terreno cercado era propiedad de un tal Cleaver y que este señor iba a abrir una fábrica dentro de poco. John procuró mantenerse en compañía de Michael e incluso redujo sus zancadas a propósito para que el niño pudiera seguir su ritmo más fácilmente. De vez en cuando lo observaba con una leve sonrisa, como si en su fuero interno se divirtiera con algo que por el momento prefería guardarse para sí. Al final volvió a hablar. Me han dicho que te llamas Michael Warren. ¿De quién eres hijo entonces? ¿Cómo se llama tu padre? ¿Walter? Confundido, Michael se preguntó si el muchacho se estaría burlando de él con bromas demasiado adultas para su corta edad. En cualquier caso, sacudió la cabeza. Mi padre se llama Tom. El rostro de John se iluminó con una expresión incrédula que también fue a la vez de alegría y admiración. ¿Me estás diciendo que eres el hijo de Tommy Warren? Que me aspen, con lo que tardó en espabilar, queríamos que jamás llegaría a casarse. ¿Y cómo estará? ¿Será feliz? Tras sentar la cabeza en tal, ¿habrá dejado de vivir con su madre en Green Street? Michael se quedó atónito y lo miró con estupefacción, como si el mozalbete hubiera hecho aparecer de la nada una bandada de loros. ¿Conociste a mi padre? El muchacho soltó una carcajada y amagó con darle una patada a una chapa que había en el suelo, pero su pie lo traspasó limpiamente. Caray, tanto que sí, Tommy. Sus hermanos y yo íbamos juntos a jugar al parque cuando éramos niños. Es un buen tipo tu padre. Si finalmente revives y todos aquí parecen pensar que así será, no le des muchos dolores de cabeza, ¿vale? La familia de la que provienes es muy decente, así que no los decepciones. John hizo una pausa y observó con aire meditabundo la zona cercada por la que estaban pasando. Una lluvia gris escurría por la malla gris de la valla. Como sabrás, tu abuelo... Miento, me refiero al abuelo de tu padre, a tu bisabuelo, ese viejo tremendo al que llamaban Snowy. Tu bisabuelo rechazó una oferta del hombre cuya compañía era dueña de este edificio. Le ofreció ser socios a partes iguales y la condición que le puso fue no pisar un pub en una quincena.
Por supuesto, Snowy le dijo por dónde podía meterse su puesto de codirector y ahí acabó el asunto. Snowy Bernal era un viejo loco, pero desde luego también ese era poderoso. Por más pobre que serase, tuvo el poder de mandar a paseo toda una fortuna, así sin más. Desde el punto de vista de Michael, ese supuesto poder no era muy impresionante. No si lo comparaba, por ejemplo, con el de volar o convertirse en gigante. Quiso pedir más explicaciones, pero justo entonces llegaron a la esquina de Spring Lane, que se extendía desde allí hacia el depósito de carbón y al lado oeste, y John sugirió que esperasen a los demás. Para pasar el rato, Michael se puso a escudriñar la cuesta. Aún sin sus colores polvorientos y desvaídos, aquella era la Spring Lane que Michael conocía, la de los meses estivales de 1959, y no la de los recuerdos idealizados de Phyllis Painter y de quienes habían vivido allí hacía tiempo. Para empezar, casi todas las casas de la otra punta de la calle habían sido derruidas, los edificios solían ocupar la zona alta, habían desaparecido, y eso incluía la vivienda de Phyllis Painter y la tienda de chucherías anexa, ambas demolidas para hacerle sitio al largo tramo de césped que discurría por Crispin Street, en paralelo al límite superior de la escuela Spring Lane, a solo unos escalones de piedra de su patio de recreo de cemento. El lugar estaba tranquilo y desierto debido a las vacaciones escolares. Los hogares de la zona baja, esos que había entre la base y la mitad de la cuesta entre Scarlet Well Terrace y Spring Lane Terrace, respectivamente, se habían esfumado, así como sus jardines. El patio de recreo inferior de la escuela Spring Lane se extendía ahora desde la vieja fábrica donde antaño guardaban el carro de la fiebre, hasta el callejón que discurría tras las casas de St. Andrews Road. Aunque el panorama resultaba acogedor y familiar... Espera un segundo, voy a beber agua. Acogedor y familiar. Michael se percató de que ahora lo veía con otros ojos, pues era consciente de que antes había allí y de cuánto se había perdido. Al contrario de lo que creía, los huecos entre un edificio y otro no eran fruto de una planificación, sino que se asemejaban más bien a los vestigios de un gran desastre. Comprendió por primera vez que vivía en un país que aún no había tenido tiempo de recuperarse de la guerra, aunque tampoco lo atribuyó a que en Northampton hubiera caído muchas bombas alemanas durante el conflicto. Solo daba esa impresión, o una incluso peor. Era curioso. Si no hubiera visto Humánima y el aspecto que tenía Spring Lane en el corazón de su gente, todo aquello no le había parecido yermo y desolado, sino normal. Sería como si siempre hubiera sido así, con todos sus vacíos y ausencias. Cuando los demás niños los alcanzaron a John y a él, Phyllis y Marjorie la ahogada seguían cuchicheando y sonriendo con picardía. Con su maltrecho bombín, Reggie había vuelto a jugar a golpearse los nudillos con Bill, el hermano menor de Phyllis, y ambos se habían retrasado respecto al resto de la banda de los muertos. Allí, el cabello pelirrojo de Bill era igual de rubio que el de Michael, pues la juntura fantasma resultaba tan desvaída como un cuento para colorear al que todavía no se le hubiera pasado el pincel. Al agitar sus manos para golpearse los nudillos, los puños de Bill y Reggie se multiplicaron como los de los monstruos furiosos, o tal vez como esos extraños dioses venerados en otros países. Michael se preguntó brevemente si aquella sería la razón de que tantas criaturas legendarias tuvieran cabezas y brazos adicionales. Pero justo entonces una brillante mariquita gris pasó volando y captó su atención, de modo que la idea cayó en el olvido sin llegar a desarrollarse. Una vez reagrupados, los pillos espectrales cruzaron Spring Lane y se adentraron en Crispin Street, paralela a la malla de alambre que delimitaba el pelaje blancuzco del césped superior de la escuela, hasta que Bill y Reggie no traspasaron la cerca para continuar su pugna sobre aquella hierba pálida y rala. Michael no recordó que ahora poseía la habilidad de atravesar muros y rocas. Se preguntó por qué estarían siguiendo tan estrictamente los límites de la valla, pero lo achacó a la costumbre y decidió no ponerlo a prueba uniéndose a Bill y Reggie. Se evitaba atravesar objetos, podría seguir fingiendo que todo era normal, siempre y cuando ignorara la falta de coloración o la veintena de manos que debía desplegar para hurgarse tranquilamente la nariz. A medida que se acercaron a la desgastada barrera de metal plateado que flanqueaba la puerta superior a la escuela, Michael oteó Crispin Street en dirección a Herbert Street, ubicada entre dos franjas ascendentes de hierba alta y escombros que antaño parecían haber acogido casas.
En su rutina cotidiana, cuando Doreen lo paseaba por ahí en su carrito, él solía pensar que Herbert Street era una calle andrajosa habitada por gente andrajosa, aunque esa impresión podía deberse al nombre de la calle. Estaba medio convencido de que Herbert Street era la cuna de todos los Herbert. Nota del traductor. En inglés, la voz Herbert identifica a alguien inespecífico, como sucede con fulano en castellano. Y eso incluía no solo a los Herbert desarrapados o a esos otros Herbert vagos que su papá mencionaba a todas horas, sino también a sus parientes de apelativo triunfador, a los Herbert habilidosos. Al igual que su osito de peluche sin ojos, era más probable que aquella idea la hubiera heredado de su hermana mayor. Mientras reflexionaba ociosamente sobre familias y procedencias, así como sobre las cosas que le habían dicho acerca de su padre y su bisabuelo, John la agarró de repente por el cuello de la bata y aplastó su cara contra los adoquines veteados de hierba. Lo hizo con tanta fuerza que por un segundo su rostro se hundió bajo la superficie de la calle, lo cual fue de lo más alarmante hasta que descubrió que no era especialmente incómodo, por más que allí no hubiera mucho que ver aparte de gusanos. Al echar la cabeza atrás, captó el final de la frase gritada por el muchacho, que también se había agazapado junto a él sobre el pavimento. ¡Mundo al suelo! Malone a las 10 en punto, sobre Althorpe Street. Somos casi tan grises como la calle. Si permanecemos quietos no podrá vernos desde el cielo. Aunque temía mover el más mínimo músculo, Michael alzó la cabeza lentamente para escudriñar el firmamento que lo sobrevolaba. Al principio lo confundió con una nube de hollín, un cúmulo de humo industrial a la deriva que se cernía más allá de las chimeneas entre su zona y el Meyerhold, situado colina arriba hacia el este. Se deslizaba sobre los tejados de pizarra como un temporal pequeño aunque feroz, y Michael empezaba a cuestionarse por qué iba a nadie a llamar Malone a un nubarrón cuando atisbó los dos furiosos terriers que llevaba en brazos. Era un hombre, y a juzgar por la retahíla de autorretratos que iba dejando a su paso por aquel cielo descolorido, estaba muerto. Vestía botas claveteadas, un traje gastado, un largo abrigo negro y un bombín como el de Reggie, solo que mucho más elegante y de cariz empresarial. El rastro de postimágenes efímeras de su atuendo anodino era el causante de que Michael lo hubiera tomado a primera vista por mera polución. Por una condensación aérea de mugre procedente de alguna quema de neumáticos. Sin embargo, cuanto más a fondo lo estudiaba, en virtud de la visión mejorada que le había otorgado la muerte, más y más detalles horribles quedaban al descubierto. Para empezar, estaba la cara del tipo, una máscara blanca suspendida en el convulso vapor negro de su cabeza y de su cuerpo. Pálido y con pequeñas arrugas grises allí donde debían estar los ojos. El semblante espectral lucía un afeitado apurado de consistencia casi correosa, propia de un hombre de 70 años, bien conservado y absolutamente inexpresivo. Michael pensó que sus rasgos impasibles resultaban más aterradores que estrafalarios. No parecían capaces de reaccionar ante nada, por más dulce, terrible o súbito que pudiera ser. El color de su pelo quedaba oculto bajo la estela de bombines, pero se adivinaba blanco y grasiento como el plumaje de un albatros. No muy alto, pero de complexión nervuda, el hombre surcaba el cielo en posición erguida, y sus piernas pedaleaban como si fuera montado en una bicicleta invisible o caminando por el aire. Las cabriolas y sacudidas de su abrigo largo dejaban tras él una lengua de vapor alquitranado. Sostenía un perro debajo de cada brazo, uno negro y otro blanco, como los de la etiqueta del whisky de su abuela, y en los bolsillos de su chaqueta bullían las cabezas retorcidas de algo que en un principio tomó despavorido por serpientes, pero en realidad eran hurones, un detalle no menos perturbador. La juntura fantasma aislaba, absorbía el eco de cada sonido, pero aún así distinguió la amenaza y el pánico de sus gritos distantes entre los ansiosos ladridos de los terriers. ¿Quién era ese?, le susurró Michael a John mientras ambos yacían boca abajo juntos sobre las baldosas de Crispin Street. El joven le respondió sin apartar su atenta y poética mirada de la figura humeante que pasaba sobre sus cabezas. Ese es Malone, el exterminador de ratas de los Barrows. No te equivoques, es un hombre espeluznante. Dicen que uno de sus trucos consiste en atrapar y matar ratas con sus propios dientes, pero yo nunca lo he visto hacerlo. En cierta ocasión Phyllis le robó el bombín y se lo puso a una rata enorme. Solo se veían el sombrero y un rabo que iba coleando calle abajo. Todo mientras Malone corría tras él con su cara gris. Estaba muy cabreado.
Amenazó con colgar a Phyllis de su estola de conejos si la pillaba, y por el tono parecía que iba en serio. A juzgar por su trayectoria diría que acababa de salir del Jolly Smokers. Es el pub del Mayor Holt en el que se suelen aparecerse para tomar una colpa. En cualquier caso, esté borracho o sobrio, lo mejor que puedes hacer es mantenerte alejado de él. Con un poco de suerte estará volviendo a su casa de Little Cross Street, que es donde vivía, así que se habrá ido en un minuto. Resultó que John tenía razón. Lento como la melaza, el exterminador muerto avanzó por el cielo ceniciento de los Barrows en dirección sudoeste. Cruzó de Crispin Street a Scarlet Well Street, atajando por la esquina superior del césped de la escuela. Surcó los dúplex y sobrepasó Bath Street hacia la maraña de patios y pasajes que había más allá. El aullido de los sabuesos se desvaneció a medida que el manchurrón que era su amo se tornó en una mota, en una partícula al viento de las que se meten en los ojos, no muy distinta del polvo negro que emanaba de la estación de trenes. Cuando estuvieron seguros de que el hombre no iba a virar en la quietud del aire estival para lanzarles sus perros, la banda de los muertos volvió a ponerse en pie cautelosamente. Bill y Reggie estallaron en risas al evocar el incidente de la rata y el bombín mencionado por John, pero Phyllis adoptó una expresión de gran inquietud y se puso a juguetear nerviosamente con su larga estola de pieles de conejo pútridas. La única que parecía indiferente a la experiencia era Marjorie la ahogada, quien tras incorporarse se sacudió el polvo de la falda con briosa eficiencia y se limpió de sus rodillas rechonchas los restos de tierra espectral. Michael empezaba a creer que aquella niña con gafas era la más estoica de la banda, pues aceptaba sin quejarse todo lo que se cruzaba en sus andares paticortos. Pensó que debía ser la actitud natural en alguien que se había ahogado antes de los 7 años. Después de algo así, seguro que uno tendría a relativizar las cosas, aunque fuera exterminadores voladores de ratas. Era evidente que la aparición de Malone había descentrado a Phyllis, pero aún así se las arregló para mantener un tono calmado y autoritario cuando se dirigió a sus tropas. Vamos, si queremos descubrir todas las pistas y pruebas que conciernen a la mascota del regimiento, será mejor que lleguemos a Scarlet Well antes de que pase alguien más. Michael se integró en la banda para atravesar Crispin Street. En los huecos cuadrados de las baldosas faltantes había charcos que brillaban como el vestido espejado de una princesa de pantomima. Mientras arrastraba sus pantuflas para seguir el ritmo de John, fue incapaz de quitarse de la cabeza la reciente aparición de Malone, el exterminador. ¿Cómo volará por el aire de esa manera? La mirada del chico mayor adoptó una expresión tan socarrona que Michael pensó que debía haberse vuelto a equivocar con la pronunciación de las palabras. ¿A qué te refieres? Malone es un fantasma, y los fantasmas no tienen peso porque carecen de ello. Carecen de eso que se llama masa. Por tanto, la atracción del mundo tridimensional no existe para ellos. O al menos no del todo. Lo mismo nos pasa a nosotros. Mira, dame la mano y salta muy alto, como si estuviéramos en una competición. Michael obedeció. Para su estupor, John y él describieron en el aire una lenta parábola que en su cenit los elevó más allá de la cerca que delimitaba a su derecha con el patio de la escuela. Ligeros como dientes de león en flor, volvieron a aterrizar en la calle unos metros más abajo. Con sus postimágenes trazando colas de cometa tras ellos, el niño enmudeció de alegría entre aquel novísimo y emocionante descubrimiento. Pero aún así volvió a andar normalmente junto a John, que ya le había soltado la mano. Puedes hacer muchas cosas parecidas, saltar de un tejado y caer pausadamente para no hacerte daño, o volar como el viejo Malone, aunque hay muchas formas distintas de hacerlo. La mayor parte de la gente levanta los pies del suelo hasta flotar en el aire y luego se impulsa con el pecho como si quisiera andar. Como si quisieran nadar. Otros nadan al estilo perrito como Malone y algunos se limitan a planear como papeles al viento. No obstante, descubrirás que la inmensa mayoría de los fantasmas no se molesta en volar para ir de un sitio a otro. Para empezar, es condenadamente lento. El aire es tan espeso como la mermelada. Llegas antes andando, o corriendo a la manera especial de los fantasmas, deslizándose a 1 centímetro del suelo, como en una pista helada, o mediante eso que llamamos el trote de conejo.
en el que vas a cuatro patas raspando el suelo con los nudillos. Si la gente está de humor, resulta muy gracioso, pero andar es siempre lo más seguro. Tienes tiempo de ver a los errantes antes de que ellos te vean a ti. Había llegado al final de Crispin Street, donde ésta se cruzaba con Scarlet Well Street para dar paso a Upper Cross Street. John insistió en que volvieran a pararse en aquella unión para que el resto los alcanzara, así que Michael se puso a practicar su salto hasta que empezó a alcanzar alturas de varios metros, momento en el que el chaval le pidió amablemente que se detuviera. Desde la esquina en la que se encontraban, Scarlet Well Street bajaba hacia St. Andrews Road a su derecha, mientras que a su izquierda ascendía entre dos filas de adosados en dirección a la agradable senectud del Mayor Holt. Michael siempre había considerado que aquel recinto tan familiar era una suerte de plaza mayor exclusiva de la gente de los Barrows, aunque era consciente de que la auténtica plaza del mercado se hallaba un poco más al norte de la ciudad. En mitad de aquella copia de su barrio con colores de damero y aún vestido con su bata requemada por baba de demonio, el pequeño examinó las desgastadas casas de ladrillo de la cima de Scarlet Street y reparó por primera vez en que todo aquello ya existía desde mucho antes de su nacimiento. John le había dicho que cuando era niño solía jugar con su padre en el parque trasero de la iglesia de San Pedro. Nunca antes había considerado que su padre hubiera tenido infancia, aunque ahora entendía con sorpresa y conmoción que todo el mundo había sido niño alguna vez. Incluso su abuela, May, madre de su padre, había empezado su vida como un bebé diminuto en algún lugar. Y al igual que ella, también su padre, ese bisabuelo de Michael al que John había mentado, el que se volvió loco y tuvo el poder de no tener dinero. Snowy, ¿no lo había llamado John así? Pues eso. Snowy debió tener antaño, hacía ya mucho tiempo, su misma edad, y él tendría una madre y un padre, y así hasta el infinito. Hasta esa época en la que decían que vivíamos en los árboles que él se imaginaba que serían los de Victoria Park. Michael contempló Scarlet Well, con sus adosados y pisos modernos a un lado y los patios de recreo de la escuela Spring Lane al otro, y se sintió como si estuviera escudriñando un pozo. Nota del traductor. Scarlet Well Street se traduciría literalmente como la calle del Pozo Escarlata. Genuino, uno que caía bajo sus pies a través de madres y padres y abuelas y bisabuelos a lo largo de días y años y siglos hasta un lugar oscuro y maloliente, húmedo y retumbante, misterioso e insondable. En cuanto a los otros niños muertos unieron a ellos en la esquina, John y Michael retomaron su ascenso por Scarlet Well Street. Desde la cima de la pendiente, si uno oteaba en las chirriantes vías férreas hacia Victoria Park y Simisen, el panorama era muy parecido al de Humánima, salvo por el hecho de que ahora parecía propio de una vieja película muda, plateado como la piel de un pescado y desprovisto de la colorida calidez de la evocación. Hasta que no meditó acerca del aspecto que habrían tenido las cosas hace unos pocos años, durante la juventud de sus padres, no comprendió la ingente cantidad de cambios que había atravesado el barrio en ese ínterin. A juzgar por las descripciones de su madre y su abuela, aquel terreno rectangular que se extendía de Scarlet Well Street a Spring Lane y de St. Andrews Road a Crispin Street, había sufrido una enorme simplificación. Donde antes se erigía una laberíntica manzana de casas, patios y tiendas, ahora solo existían las clases de escuela Spring Lane, cobijadas en una hondonada de cemento en la cresta de la pendiente, y una sola hilera de adosados en la base de St. Andrews Road, esa que Michael habitaba en vida. La superficie intermedia estaba ocupada por patios de recreo hundidos, con la única excepción de una fábrica de supervivientes situada en Spring Lane. Habían erradicado un centenar de almacenes, cobertizos, pubs, hogares generacionales, callejuelas, rincones íntimos para parejas, retretes exteriores y atajos para faroleros. Y todo ello con el fin de alojar pequeños prados grises, aquellos campos de fútbol cuyos bordes blanqueados perduraban como viejos cicatrices. Aunque sabía que aquello era Scarlet Well, un lugar que siempre le había parecido incólume y que acogía sana y salva su propia casa, sintió
una punzada repentina al pensar en todos los nombres e historias que habían sido suprimidos para que los niños de la escuela jugaran a las carreras de sacos en los días de gimnasia, en las gentes que ya no estaban y en la de cosas que podrían contar. Michael permaneció junto a John en su tranquila bajada por la desvahida reproducción de la colina. No muy atrás, Phyllis y Marjorie la ahogada volvieron a soltar sus risitas cómplices, así que se preguntó si se estarían burlando de él. Una duda que siempre le suscitaba a las chicas. O los chicos en la cola. Bill, el hermano pequeño de Phyllis, departía en tono susurrante con Reggie, el zagal del bombín. Se figuró que debía estar contándole al muchacho victoriano un chiste verde y explicándole después las partes que obviamente no podía entender. En un momento dado los escuchó decir: bueno, vale, Elsie Tanner no es la protagonista de la chanza. ¿Y si fuera la señora Beaton? La primera no le sonaba, pero creía que la segunda era cocinera o enfermera, o tal vez asesina. Se esforzó por oír el final de la historia, que parecía situar a Elsie Tanner o quizá la señora Beaton abriéndole la puerta a un joven repartidor tras haber salido desnuda del baño. Pero Phyllis Painter se volvió hacia su hermano menor y le dijo que se callara si no quería que le diera un tortazo. Su voz exhibió una tensión que Michael no creía haber notado antes del tropiezo con Malone. Sonaba un poco asustada, pero teniendo en cuenta las bromas temerarias que Phyllis solía gastarle a los fantasmas, aquello lo dejó un tanto confundido. Así las cosas, decidió preguntarle a John. Si a Phyllis le asustan los fantasmas, ¿por qué les toma el pelo? Si deseara que le dejasen en paz, quizá debería hacer lo propio. John meneó la cabeza. Y por un instante fue como si tuviera tres. Tras sobrepasar el extremo meridional del césped superior de la escuela, el crío y él se encaminaron hacia los postes de piedra de la puerta principal, ubicada un poco más abajo. Dejar en paz a los fantasmas no encaja con la naturaleza de Phyllis. Lo suyo es el rencor, y lo alberga más allá de la tumba si es necesario. De hecho, cuando Phyllis era pequeña, lo único que le asustaban, eran los fantasmas. Aunque no estuviesen ahí, la ponían tan nerviosa que prometió vengarse algún día. Juró que si alguna vez llegaba a convertirse en fantasma, les daría su merecido a todos los demás para asustar a los niños pequeños. Sería tan tremenda que los fantasmas acabarían temiendo a los críos y no al revés. Debo decir que hasta ahora ha hecho un buen trabajo, aunque hay sitios en los Barrows que no podemos pisar por el riesgo de que la linchen. John y Michael se aproximaban a la entrada de la escuela con su barrera de hielo al frente y sus puertas cerradas. A causa de las vacaciones de verano. En la acera opuesta, la embocadura de Lower Cross Street se abría hacia el sur, a lo largo de los bajos de los dúplex, para cruzar la cuesta de Bath Street en dirección a la iglesia de Doddridge, situada en borrosa lontananza. Por la bocacalle, con un rugido que ascendía hacia su unión con Scarlet Well, venía un desconcertante mezcolanza de ruedas y miembros corporales fundidos, algo tan confuso que Michael no supo interpretarlo al principio. Parecía un hombre tocado con un sombrero negro de fieltro y montado en una bicicleta, pero las imágenes que dejaba en su estela presentaban una inversión de sus tonos blancos y negros, como los negativos de una fotografía. Debía ser, pensó, algún célebre y quizá peligroso errante. Tiró fuerte de la manga de John y tartamudeó una alerta, pero el chaval alto no manifestó excesiva inquietud ante la aparición. Tras unos instantes, Michael entendió la razón y al menos creyó entenderla. El hombre de aspecto hosco y sombrero de fieltro torció a la izquierda en la esquina y se dejó caer por Scarlet Well Street a lomos de su bicicleta, una antiguaya destartalada que a Michael le pareció de tamaño de un pony. Cuando el tipo se puso a pedalear cuesta abajo, no dejó rastro alguno tras de sí, lo cual significaba que aún seguía vivo. Sin embargo, el objeto al que el niño había atribuido las peculiarísimas postimágenes en negativo permaneció inmóvil al final de Lower Cross Street. Resultó ser un hombre de color con el pelo cano, también montado en bicicleta, que al pequeño le era vagamente familiar. ¿Acaso habría visto por ahí recientemente alguna foto del anciano? ¿Un dibujo en algún cartel circense? ¿Una vidriera con su efigie o algo así? Cuando el negro varió su postura sobre el manillar, Michael percibió un breve barullo de dedos adicionales, así que dedujo que
El fantasma era aquel ciclista y no el otro. Al verlo acercarse por Scarlet Wall Street la primera vez, su bicicleta fantasma debía estar avanzando la superpuesta a la del hombre blanco con sombrero de fieltro, de tal modo que se habían mezclado. Examinada más de cerca, también se dio cuenta de que la bici del negro que remolcaba un carro de 2 ruedas llevaba neumáticos blancos hechos de cuerda, a diferencia de las gomas oscuras que lucía el vehículo del ciclista vivo. Ahora que lo pensaba, era probable que ese detalle hubiera contribuido a la percepción de que uno de los ciclistas constituía la copia inversa del otro. Mientras llegaban a la entrada de la escuela con su barrera metálica desgastada por el roce de los dedos, John inclinó la cabeza y le susurró algo a Michael, que avanzaba a su lado con gran diligencia. De esos dos, al que debes temer, ese era el fulano vivo con sombrero de fieltro que acababa de bajar por la cuesta. Se trata de George Blackwood, dueño de la mitad de las casas de los Barrows, así como de la mitad de sus mujeres. El tal Blackwood ese era una especie de gángster que cobra alquileres y se lleva una tajada de las ganancias de las prostitutas. Paga un montón de tipos para que le cubran las espaldas. A los de su clase los llamamos almas de agujero. Es de esas personas en las que se adivinan los primeros signos de una especie de vacío que se asienta en los lugares y los pudre. Michael no tenía ni idea de lo que John le estaba hablando. Se limitó a sentir seriamente, lo cual provocó que sus rizos pálidos florecieran hacia un nibio amento lanudo a causa de la noble exposición, y dejar que el muchacho desarrollara su explicación. Todo el mundo teme Blackwood. Curiosamente, la única excepción era tu abuela, May. May Warren lo trata igual que el resto, es decir, lo regaña y lo pone firme con un buen rapapolvo y luego le ofrece una taza de té. Al viejo Blackwood le cae bien. Desde luego la respeta, y me extrañaría mucho que él y sus damiselas no hubieran necesitado una buena amortajadora a lo largo de los años, ¿ya me entiendes? Lo cierto era que no, pero se esforzó para que no se le notara. John siguió hablando. El tipo de color, por otro lado, es más bueno que el pan. Se llama Charlie el Negro y no encontrarás a nadie tan querido en toda Humánima. El alcalde de Scarlet Whale lo llaman. Si te fijas bien, podrás ver que llega su collar insignia alrededor del cuello. Michael prosiguió sus instrucciones, aguzó la vista y observó que el tipo negro portaba en efecto una especie de medallón tosco sobre su camisa blanca. A su modo, era un complemento tan memorable como la bufanda de pieles de conejo de Phyllis. Se asemejaba a una tapa de hojalata sujeta por una cadena de váter. Pero el metal gris claro estaba tan pulido que resultaba cegador cuando captaba los plateados rayos del sol. El viejo de color miró sin hostilidad alguna a la banda de críos que se aproximaba al cruce, y era obvio que los estaba esperando allí, montando en su pintoresca bicicleta, para poder hablar con ellos. A la manera de esos americanos recios de las películas que echaban por la tele, Michael musitó unas palabras por la comisura de la boca. ¿Ese era un errante? John descartó la idea no con un gesto de la mano, sino más bien con una docena de manos grisáceas que se superpusieron como las páginas de un libro al hojearlo. Para nada. Charlie el Negro no. Los errantes en su mayoría vagan por la juntura fantasma porque no creen que estar en Humánima, en el segundo Barrow, vaya a gustarles. He oído que algunos consideran que la juntura fantasma es el purgatorio, pero aun si lo serase, es la propia gente la que lo elige. Para Charlie es diferente. Él es como nosotros, va y viene justo cuando le apetece. Allí arriba es tan feliz como lo era aquí abajo. Y si ahora está surcando esta capa es porque así lo quiere, justo como nosotros. Más aún, es uno de los pocos fantasmas, junto con la señora Gibbs, a la que Phyllis les muestra respeto. Así que, aunque sea para variar, no existen cuentas pendientes entre Charlie el Negro y la banda de los muertos. Se hallaban ya junto a la barrera, en el exterior de las puertas cerradas de la escuela de Spring Lane. John levantó la mano y llamó al anciano negro desde el otro lado de la calle. Tuvo que gritar un poco para que su voz superara la atmósfera mortecina de aquel inusual semimundo, en el que ni siquiera el sonido tenía matices. ¡A las buenas, Charlie el Negro! ¿Cómo te va la muerte hoy? En aquel instante los otros niños se reunieron con John y Michael en las puertas de la escuela y saludaron igualmente al ciclista fantasma. El negro se echó a reír y sacudió sus tupidos rizos blancos en un borrón fosforescente, como si la visión de los pícaros muertos le suscitase una afable resignación.
Propenso al despiste, Michael notó que la hoja suelta de un periódico arrastrada por el viento iba dejando tras de sí a lo largo de Scarletwell Street una revista entera de postimágenes. Supuso que debía ser un periódico fantasma, un despojo fantasma impulsado por el leve fantasma de una brisa. Y entonces también creyó sentirla en su cuello desnudo y en sus tobillos. Sea como fuere, dejó a un lado todo aquello y volvió a centrarse por completo en el viejo hombre de color, sentado a horcajadas en la acera opuesta sobre su vehículo de aspecto casero. La vida eterna me va de perlas, amo John, se lo agradezco. Ando por aquí afanado con las tareas que me corresponden como alcalde de Scarletwell, advirtiendo a los lugareños muertos del mal tiempo que se avecina y diciéndoles que se refugien en sus casas. Pero los que más me preocupan ahora son ustedes, pillastres, siempre en líos a todas horas. Señorita Phyllis, no vaya a bromear con los caballeros que beben en el Jolly Smokers, son pendencieros. Siga mi consejo y manténgase alejada de ellos. Repasó a los demás niños como si pretendiera contar sus cabezas para asegurar de que estuvieran todos allí presentes y dispuestos. Saludos para la señorita Marjorie y el amo Bill y para Reggie, ahí atrás, siempre con su sombrero puesto. ¿Quién es este jovencito al que sin duda lleváis por el mal camino? Con algo de tardanza, Michael se dio cuenta de que aquel fantasma amable se refería a él. Phyllis habló en su lugar para presentárselo a Charlie el negro. Este será Michael Warren, que según dice se ahogó con un caramelo. Lo encontré en los áticos del Álido sin nadie que lo recibiera, así que lo acogí. Desde entonces no ha dado más que problemas. Primero lo raptó un diablo, luego descubrimos que ha provocado una gran trifulca entre albañiles y ahora resulta que va a resucitar para el viernes. Es un verdadero fastidio, pero la banda de los muertos se ocupa del caso. Lo hemos traído aquí, a su hogar, para investigar el misterio de su asesinato. Michael intervino para protestar. No era ningún asesinato, me atraganté con un caramelo para tos asfixia. ¿Y eso cómo tú lo sabes? Con todas las molestias que causas, lo sorprendente sería dar con alguien que no planeara liberarse de ti. Si yo fuera tu madre, te hubiera metido los caramelos por el gaznate sin quitarles el envoltorio, incluso sin sacarlos del paquete. Además, aquí los detectives somos nosotros. Tú solo eres el cadáver del asesinato que intentamos resolver. Así que cierra el pico y no te metas en nuestras pesquisas, o te arrastraremos por malgastar el tiempo de la policía e irás al trullo. Pese a que había muerto aquella mañana, Michael no había nacido ayer y empezaba a intuir que casi toda la autoridad de Phyllis era pura fachada, pura pretensión. No le echó cuenta y prefirió centrarse en lo que interpretó como una bandada de palomas fantasma que volaba hacia la base de Scarletwell. Cada ave muerta iba dejando en su estela unas huellas de color gris patata, docenas de largas volutas humeantes que se extendían hacia poniente, donde el sol blanqueado caía lentamente sobre el grabado bruñido de las explanadas ferroviarias. Le intrigaba más la idea que los pájaros y los animales fueran arriba tras morir que la posibilidad de replicarle a Phyllis, pero en cualquier caso, Charlie el negro intervino en aquel instante para replicar por él. Espera un segundo. Un segundo, disculpad. Vale, disculpad, que tenía que ocuparme de unos asuntos gilipollescos. Charlie el negro intervino en aquel instante para replicar por él. Vamos, señorita Phyllis, no chinche al niño de ese modo. ¿Ha dicho usted que ha provocado un gran follón entre albañiles? El fantasma negro miró a Phyllis muy seriamente. Ella asintió. Una criatura con alas nervadas que bien podía ser un enorme murciélago pasó volando, botando en cortos saltitos por la cuesta y dejando postimágenes tras de sí. Michael dio un respingo hasta que se dio cuenta de que era el espectro de un paraguas perdido. Satisfecho con que Phyllis no estuviera burlándose de él, Charlie el negro reanudó la charla. Entonces debe ser el chico del que he oído hablar. Michael Warren, decís.
Por lo que sé, tiene algún papel en esa gran ceremonia crucial que preparan los albañiles, eso que llaman Portsmouth Dinorhan. Ese es el motivo de que los jugadores de la mesa se pusieran nerviosos cuando la bola de trillar del niño quedó en una posición de peligro atroz, y así es como 2 de ellos acabaron peleándose. Su batalla en el Mayor Hall es la causante de la ventolera que se avecina, y de ella estoy advirtiendo a la gente. Todos los niños fantasmales, excepto Michael, parecieron preocuparse de repente, lleno de ansiedad. Reggie se quitó el bombín, como si estuviera en un funeral, y le hizo una pregunta a Charlie el Negro con su peculiar acento y su voz gangosa. Que Dios nos ampare. No era una tormenta fantasma, ¿verdad? Charlie asintió con un grave énfasis. Eso me temo, amo Reggie. Y ustedes llevan por estos lares más tiempo que yo, así que ya saben lo que pasa cuando soplan los vientos fantasmales. Mi consejo es que se refugien y vuelvan arriba o a algún sitio con un clima menos malo, y procuren cuidar del amo Michael aquí presente. Porque si los albañiles se ponen así cuando corre peligro, no quiero ni pensar cómo se tomarían que se lastimara con ustedes. Un gato negro pasó maullando a su lado, seguido de un calcetín de imágenes medio deshilachado y del tintineante fantasma de una botella de cerveza. Unos cordones entrelazados zumbaron en el aire, pero Michael concluyó que solo era un par de moscas. Charlie el Negro alzó un pie del suelo y lo colocó con decisión en el pedal. Le sorprendió ver que el hombre de color llevaba bloques de madera bajo los zapatos. Bueno, aún debo advertir a los muertos de Bellarn y la iglesia de San Andrés antes de que haya una tormenta en ciernes, así que no puedo quedarme más tiempo. Protéjanse y cuiden del pequeño. Hay muchas expectativas puestas en él. Dicho eso, el resuelto fantasma pisó en el pedal más elevado y propulsó su bicicleta y su remolque por la subida de Scarlet Well Street. Todo mientras las evanescentes copias de sus ruedas blancas dejaban atrás una larga cadena de anillos olímpicos. No, gracias. Charlie el Negro se alejó en mitad de una ventolera claramente en alza que ahora alborotaba ya el pelo fantasma de todos los presentes. A Michael, aquel viejo de color, le resultaba extrañamente heroico, pues tiraba del carro de chatarra, con sus ruedas de cuerda, como si fuera el heraldo oscuro y corvino de la inminente tormenta. Tras su partida, la banda de los muertos se quedó allí plantada unos segundos, intercambiando miradas ansiosas con los ojos desorbitados. Se vieron sobrevolados así No venden nada, no pasa nada. se quedó ahí plantado unos segundos, con los ojos se vieron sobrevolados por un estampado estático de líneas oscuras y graznadoras, un periquito fantasma posiblemente, así como por el sombrero de copa espectral de un sepulturero, con su cinta de color gris columbino ondeando en su estela entre ráfagas de postimágenes. Al final, Phyllis Painter rompió el silencio con un alarido tan temeroso como autoritario. Una tormenta fantasma, ya lo habéis oído, todos a trote de conejo hacia la casa de la esquina. Con una búsqueda que a Michael lo dejó verdaderamente atónito, Phyllis se puso a 4 patas y correteó colina abajo con los andares más desconcertantes que jamás hubiera visto. Aprovechando la densidad melosa del aire de la juntura fantasma, la niña era capaz de correr con solo rozar la pendiente, mientras raspaba su superficie con los nudillos, se impulsaba mediante el movimiento circular de sus piernas sin apenas tocar el suelo. Supuso que el nombre de la técnica se debía a que recordaba al trote de un conejo, aunque él la veía semejante al modo de correr de los babuinos, excepto por la larga locomotora de flacuchas piernas rotatorias que la cría parecía ir dejando a modo de rastro fotocopiado. Para su inquietud, Marjorie primero y Bill y Reggie después siguieron el ejemplo, y Phyllis se agazaparon y se echaron a brincar cuesta abajo a velocidades sorprendentes. Empezaba a preocuparse de que los niños muertos lo hubieran dejado atrás cuando se dio cuenta de que John se había quedado a velar por él y que además lo estaba animando a realizar ese trote de conejo. Venga, si es fácil.
Vas a pillarle el tranquillo enseguida. Solo tienes que agacharte, elevar los pies y caminar con las manos. Michael alzó la cabeza para escudriñar la ventolera, en la cima de Scarlet Well. El cielo que se cernía sobre el Mayor Hall estaba salpicado por algo que identificó con una punzada de horror como detritos fantasmales. Un mare magnum que incluía personas y animales que avanzaba rápidamente hacia ellos. No necesitó que le insistieran más. Tras ponerse en cuclillas y elevar los pies según las instrucciones recibidas, pronto se vio convertido en una planta rodadora de flanela a rayas. Sus manos eran lo único que acariciaba la mugrienta superficie de la calzada, y de esa guisa se precipitó cuesta abajo tras los otros chiquillos, en dirección a la esquina en la que St. Andrews Road se cruzaba con Scarlet Well Street al final de la calle. John llevaba razón. Aquel método para correr no solo era sencillo, sino que también resultaba tremendamente divertido. Era un modo de viajar de lo más natural, fluir sin esfuerzo alguno por las calles, con las piernas crepitando como una rueda de fuegos artificiales y levantando polvaredas fantasmales en una lluvia de chispas de soldadura. La técnica de desplazamiento le pareció tan intuitiva y sorprendentemente familiar que se preguntó si no tendría un don instintivo. ¿Sería así como caminaban sus parientes antaño, cuando en teoría vivían en los árboles? Quizás en Victoria Park. Desde luego aquello convirtió su descenso por Scarlet Well en una montaña rusa. Uno de los pisos deslucidos y sus balcones curvos trepidaban a un lado como en un cine, mientras los yermos patios de recreo de la escuela se difuminaban al otro. Estaba comenzando a disfrutarlo cuando el fantasma de una vieja silla desvencijada le aguó la fiesta al pasar rodando en pleno aire sobre él, seguida de dos monjes fantasma impertérritos, aunque claramente avergonzados, y de auténtico chaparrón de nidos de pájaros espectrales. Hamacas rotas, lápices, colillas, hormigas, libros con mujeres desnudas en portadas, azulejos de baños rotos y pastillas fantasmales de jabón. Todos ellos acompañados de sus consabidas estelas de postimágenes vaporosas similares a un enjambre de abejas cabreadas y ardientes. La idea de verse arrollado por aquella mareja de metralla encantada le hizo recordar a la fuerza la borrasca fantasmal que reciaba tras ellos, esa de la que trataban de alejarse. Decidió, pues, que más les valía tomarse en serio el trote del conejo, y por ello redobló su esfuerzo y se embaló cuesta abajo hacia los otros niños, reunidos cerca de la esquina inferior de Scarlet Well Street. Mientras aminoraba y daba un traspiés para detenerse junto con ellos, con ceniza, envoltorios de caramelos y zapatillas de lonos fantasmales silbándole en el oído, vio que no estaban congregados en la esquina de St. Andrews Road, que era donde se hallaban los adosados en los que él había vivido y muerto, sino una o dos puertas más abajo, al lado del largo murete de ladrillos de un patio que pertenecía a la pequeña hilera de casas situada entre la calleja y la vía principal. Los cabellos y las reopas de los miembros de la banda fenecida oscilaban y se arremolinaban como banderolas grises, y los niños se agarraban de los jerseys para evitar ser arrastrados. Sobre ellos, entre volteretas de cubos y canotieres, el hollín de más allá formó una nube que ennegreció el suelo, aunque la tarde calma y soleada de los mortales seguían intuyéndose detrás. A través de la miasma, Michael distinguió decenas de residentes que habían sido arrancados de la juntura fantasma, todos maldiciendo, gimiendo, forcejeando o resignándose, rendidos e inertes ante la ferocidad del viento espectral que los había empujado desde el Mayor Hall por los cielos oscurecidos del lugar, con la estela de sus últimos instantes enarbolada a modo de pancartas publicitarias baratas, demasiado precarias como para costear una impresión a color. Vio a varios monjes cogidos de la mano mientras planeaban información, y a una anciana cabreada con uniforme de enfermera local que intentaba detener su desbocado vuelo aferrándose a la antena de televisión de la casa de la esquina. Sus dedos incorpóreos atravesaron la hache de metal sin efecto alguno, y entonces se vio impelida por un huracán estéreo hacia la foto sobreexpuesta de la explanada ferroviaria y el descolorido parque en lontananza. De pie frente a Michael, con su estola de conejos podridos convertida en un caos imposible de orejas, colas y ojos repetidos, Phyllis le gritó algo a través de la acústica mortecina de la juntura fantasma y del ululante soplido del vendaval. «Por la pared, hay que entrar en la casa en la esquina para subir y huir del viento».
La furia desatada tras él lo sacudió a intervalos y deslizó sus pantuflas a cuadros por las baldosas del suelo en dirección a Phyllis. Extendió la mano al azar y se aferró a algo sólido, pero enseguida se dio cuenta de que era el brazo de John que se había colocado a su espalda para resguardarlo del espeluznante ventisca. Alto y protector, el chaval evitó que siguiera resbalando y entonces Michael miró a Phyllis con cara de desconcierto. Detrás de ello... No, gracias. No, muchas gracias. Detrás pudo ver a Marjorie la ahogada, siempre con sus gafas puestas. La niñita rolliza se precipitó hacia el muro que los cobijaba para hundirse en el barniz nacarado de sus ladrillos. O quizá atravesarlo y desaparecer de la vista. Bill, el hermano menor de Phyllis, fue el segundo en traspasar el muro hacia el supuesto patio del otro lado, seguido por el desgarbado y pecoso Reggie, que iba agachado con el sombrero apretado contra su pecho para que el tifón no se lo llevara. Todavía confuso, Michael interpeló a Phyllis por encima del bramido de la tempestad fantasma. Pero ese nudo es la casa de la esquina. Eso es el humedipatio del vecino, la quina extra cuesta abajo a tu comportilado. Phyllis le dirigió una mirada encendida a medio camino entre el cabreo y el reproche mientras encaraba la destellante tormenta de espíritus afligidos que volaban hacia ellos por la antigua colina. A mi lado es donde estará la esquina. Nosotros nos dirigimos a donde estará dentro de 10 o 20 años y allí, con suerte, podemos refugiarnos de esta tormenta. Tú decides, o atraviesas el muro con nosotros o te vas volando hacia Vicky Park con esos dos pobres idiotas. No puedo quedarme aquí a perder el tiempo debatiendo contigo. Dicho eso, saltó hacia el mosaico de ladrillo gris y se esfumó en el mortero blancuzco de la pared. Aún así, Michael vaciló durante un segundo, hasta que John lo agarró por la solapa babeada y corroída de su batín para espolearlo contra la solidez del linde. Haz lo que te dice por una vez, hijo de Tommy, es por tu propio bien. John lo empujó hacia y a través de la pared. Aunque cerró los ojos de forma instintiva justo antes del impacto esperable, eso no le impidió vislumbrar su aspecto interior, con todos los pequeños cilindros huecos allí donde yacían las hileras perforadas de los ladrillos. Tras emerger al otro lado del muro entre soplidos y jadeos, vio llegar a John calmadamente acto seguido y entonces descubrió que se encontraba en un patio cerrado, amplio, liso, adoquinado en su mayor parte y más bien expedito, provisto únicamente de un cobertizo, un atriate estrecho y un cordel sostenido por estacas que presentaba varias sábanas tendidas. Las altas paredes de obra, que llevarían allí entre 80 y 100 años, bastaban para contener una fracción del furioso tornado fantasma que azotaba los Barrows. Pero poco más que eso, la mugre y la basura espectral giraban remolinos frenéticos por las esquinas del jardín y sus consabidas postimágenes se solidificaban con forma de donuts debido a la rotación. Phyllis Painter había empezado a organizar la banda de los muertos para una acción que a él le resultaba insondable, situada en el centro del patio. La niña se hallaba encaramada sobre los hombros de Reggie en una suerte de número circense y este último asía sus tobillos para equilibrármela, mientras Marjorie, la ahogada, le sostenía el bombín. La aguerrida cría muerta con su jersey y su bufanda de conejos pútridos bamboleaba ambos brazos por encima de la cabeza y daba zarpazos en un intento de cavar hacia arriba, hacia la nada, como si fuera un topo sin sentido de la orientación. Al aguzar la vista, Michael notó que el aire que rodeaba sus dedos curvados parecía doblarse y zozobrar. Pudo distinguir unas blandas y blancas negras semejantes a las de las interferencias de la tele, unas tiras relucientes y dinámicas que se aplastaron a un lado ante la ardorosa excavación de la chiquilla fantasma. Por las palabras previas de Phyllis alcanzó a intuir que estaba escalando en el tiempo hacia donde la esquina estará dentro de 10 o 20 años, y supuso que las franjas oscilantes en blanco y negro serían los días y las noches que de ella debía socavar, albas de vitela intercaladas entre tinieblas de papel carbón. A medida que apartaba esas capas de cebolla que eran los minutos, las horas y los años, sus manos titilantes se tornaron una anémona de dedos grises. Michael se dio cuenta de cuanto más conocía la autoproclamada hostil y casi siempre mandona líder de la banda de los muertos, más la apreciaba y admiraba. Era alguien con quien se podía contar, alguien con recursos. En la ventisca del patio, los otros miembros del grupo contemplaban agitadamente cómo se tambaleaba Phyllis sobre los hombros de Reggie.
Cavaba en pleno aire mientras un torrente huracanado de desperdicios sobrenaturales asolaba y colmaba el rectángulo del cielo que sobreborraba aquel refugio de ladrillo. Los soportes de tijera de unas anómalas tablas de planchar dejaron un reguero de marcas evanescentes en la luz vespertina. El despliegue de ecos visuales de un juego completo de fichas de dominó se propagó, como un manojo de barritas de regaliz moteadas. Había millones de astillas de madera fantasma o de cristal fantasma y de árboles fantasma cuyas raíces expuestas despedían restos de tierra espectral en una tenue lluvia de serpentinas. Había animales y mujeres y hombres zarandeados, hechos jirones. Todos los espíritus desgarrados de Northampton estaban allí, carenándose como en un quejoso confeti de siluetas sombrías. Entretanto, Bill, el hermano pequeño de Phyllis, pareció descubrir algo en un oscuro resquicio de la mampostería. «Bingo, aquí hay algunas manzanas locas». Su voz sonó débil, sofocada por la juntura fantasma y ahogada por el estrepitoso coro de banshees de la tormenta. Al escudriñar las uniones que el granujilla de pelo rojizo, ahora ceniciento, había señalado en la pared del patio, Michael vislumbró dos supuestas florecillas de color gris pizarra que brotaban desde una fisura en el mortero desmenuzado. Al fijarse mejor pudo constatar, no sin cierto desasosiego, que cada pétalo exhibía la desagradable forma de una pequeña figura cabezuda de grandes ojos negros. Mientras se mantenía en torpe equilibrio sobre los hombros de su camarada, Phyllis lanzó una mirada de cabreo sobre Bill y su hallazgo. «Déjalos en paz, sobobos, son élficas, te van a dar dolor de estómago». Hay que dejarlas madurar hasta que sean féricas. Además, creo que acabo de tocar fondo aquí, así que ya puedes trepar por la espalda de Reggie y venir a ayudarme. Bill se olvidó de las horrorosas flores grises y obedeció a su hermana a regañadientes, pero a Michael le resultaba difícil apartar los ojos de las cosas que atraían su atención. Desde el lóbrego ángulo del patio sintió que los bulbos humanoides lo observaban y notó que de algún modo desagradable eran conscientes de sí mismos. Fue incapaz de idear qué tipo de conciencia sería esa. Qué turbios pensamientos o deseos vegetales podrían pasar por aquellas cabezas adheridas, y al cabo concluyó que tampoco le entusiasmaba tener que imaginárselo. Con reticencia ignoró la inquietante fruta de la esquina y procuró concentrarse en la actividad de la banda de los muertos, mientras la esencia de un ropero trazaba complejas piruetas en la vorágine salpicada de escombros que arrasaba Scarlet Well Street. El joven Bill obedeció las instrucciones de Phyllis, trepó por la espalda de Reggie y dejó tras de sí un humeante reguero de copias similar a la cola de una ardilla. Michael se dio cuenta de que justo encima de Phyllis, en el punto de la niña, acababa de escarbar la nada con tanto ahínco. Había ahora un pecote redondo de negrura sólida, ligeramente más ancho que la tapa de un cubo de basura. Tras subirse a los hombros de Reggie, Bill empezó a encaramarse sobre Phyllis, que permaneció allí de pie. Michael se estaba preguntando cómo podía soportar tal carga aquel pillo victoriano de nariz chata cuando recordó las palabras de John respecto al escaso peso de los fantasmas. Bien pensado, supuso que esa debía ser la causa de que los feroces vientos que discurrían colina abajo desde el Mayor Hall hubieran podido arrastrar cosas tan plúmbeas como... Alzó la vista hacia las ráfagas de aquel cielo convulso para inspirarse. Como carritos, carretas, camas dobles o atónitos caballos espectrales propulsados boca abajo, todos ellos en un vórtice que surcaba las bruñidas explanadas ferroviarias hacia las fulginosas blancuras del ocaso. Aupado sobre la espalda de su hermana e inmerso en un revoltijo de postimágenes, Bill siguió escalando a través del agujero negro hasta desaparecer por completo en mitad del aire. Sin dejar de mecerse sobre los hombros de Reggie, Phyllis Painter inclinó la cabeza hacia los otros niños muertos y los adoquines de más abajo. Marjorie, tú primero, y el niño nuevo detrás. El patio entero retumbó de repente con el ruido aciago de las botellas de leche cuando se parten por el cuello. Un sonido quejumbroso que, al mezclarse con el ensordecedor bramido de la borrasca fantasma, tornó las órdenes de Phyllis en algo casi inaudible.
Pese a ello, Marjorie la ahogada apretó el bombín de Reggie entre los dientes, trepó obedientemente por su larguirucho amigo y por Phyllis, y se esfumó a través de la misma abertura negra que había engullido a Bill momentos antes. Ahora le tocaba a Michael. Tras dirigir una mirada dubitativa a John y percibir el lacónico asentimiento de este, constató que subir era mucho más sencillo de lo que esperaba. Con una ingravidez casi total, auparse con las manos apenas requería esfuerzo, y el único motivo para agarrarse al húmedo abrigo del mercadillo de Reggie era el de no salir flotando hacia la aullante marea de espectros a los que la tempestad sobrenatural había arrastrado por el barrio. Cuando aferró sus manitas al jersey fantasma de Phyllis, pudo observar que la franja negra de más arriba no era completamente negra, sino solo oscura, como si guiara un ático sin iluminación. En los bordes del agujero celestial se atisbaba el patrón de líneas blancas y negras que había detectado previamente, unas bandas diurnas y nocturnas que se hallaban comprimidas contra el filo gris, luminoso y rutilante de aquella brecha aérea excavada. Sin embargo, lo más llamativo fue llegar a la cabeza de la niña y ver emerger 4 manos de la abertura opaca, un torrente de mangas, dedos y uñas sucias que descendió hacia él para atraparlo. Antes de entender lo que sucedía, aquellas extremidades elevaron las copias de su explosivo y retorcido pataleo más allá del centelleante umbral de la negrura. No tardó en descubrirse en el rellano superior de una casa oscura y desconocida, sentado entre Bill y Marjorie la ahogada, desde el hoyo que había frente a ellos en la descolorida alfombra del descansillo. La radiación de color peltre de la juntura fantasmal se reflejaba en una barandilla de madera y un papel mural atestado de rosas entrelazadas, e iluminaba desde abajo las caras de los 3 niños, arrodillados o sentados en torno al pozo llameante del suelo. La voz de Bill de Phyllis Painter llegó a través del agujero. «Ahora subidme a mí, así podremos ayudar a John y Reggie entre todos». Siguiendo el ejemplo de Bill y Marjorie la ahogada, Michael se inclinó sobre el borde del hoyo y escudriñó más allá del resplandor, abajo en el patio adoquinado. Phyllis extendió ambos brazos con rostro demandante mientras se equilibraba sobre Reggie. Agachados en aquel rellano nocturno y silencioso, los 3 infantes espectrales la agarraron de las muñecas y alzaron su forma liviana hacia la brecha refulgente, los tablones y la alfombra en la que se encontraban acuclillados. Phyllis examinó entonces la penumbra circundante. «Maldición, me he pasado cavando, hemos llegado a la nada. En fin, no importa. Ya veremos lo que hacemos cuando hayamos ayudado a trepar a John y Reggie». En el patio inferior, John se subió a los hombros del estoico Reggie, con una facilidad que nunca dejaba de sorprender. Los 4 miembros menores de la banda de los muertos lo arrastraron hacia el parqué. Luego los 5 cogieron al pecoso chaval victoriano, que tuvo que saltar hacia la radiante abertura ante la falta de un andamio humano. Una vez reunidos en la jaspeada alfombra gris, dedicaron un instante a recobrar el nostálgico recuerdo de su aliento. Colmada a intervalos por los golpes sordos de quien habitara en la planta baja, la vieja oscuridad de aquella casa extraña crujía, crepitaba y resonaba alrededor, así que Phyllis Painter se llevó un dedo a los labios y dirigió una mirada admonitoria a sus camaradas. Cuando habló, lo hizo con un susurro urgente. «No hagáis ruido. Os he traído a la nada por error. Y hay un vigilante viviendo en la esquina. Cubramos el agujero y planeemos nuestros próximos movimientos». Con el ceño fruncido por la concentración, Phyllis procedió a hundir su repentina multitud de dedos en los bordes relucientes de la abertura. Tras extraer largas hebras de humo de color alfombra del perímetro del hoyo, las cardó cuidadosamente sobre la brecha espacial a través de la cual aún podía verse el recinto cercado de 1959 con su iluminación de película de Laurel y Hardy manando por el rellano y haciendo que el anillo de rostros infantiles se iluminara como un juego de extrañas máscaras teatrales. Abajo, el tifón fantasmal seguía azotando el patio de desierto y lanzaba por el aire una asombrosa profusión de despojos fantasmales multiexpuestos que incluía aparejos de pesca, gatitos mortinatos que sollozaban en una cesta de picnic, posavasos de cerveza con decoración diversa y el espectro cabreado de un cisne que pasó bajo sus pies en un sibilante torbellino de explosivas escarapelas blancas. Marjorie la ahogada y John se sumaron a los esfuerzos de Phyllis por extender aquellas fibras llameantes desde el borde de la abertura. Así que en pocos segundos la luz inferior quedó segmentada en una serie de triángulos y polígonos a causa de la tupida red de filamentos humeantes que emplearon para taparla. Después, a medida que cubrían estos últimos resquicios dispersos, los delgados haces de brillantez que rutilaban en la oscuridad del rellano se fueron apagando uno tras otro. Al finalizar,
El proceso, los 6 niños se encontraron agazapados sobre un tramo de alfombra cuyo rudimentario patrón floral se extendía ininterrumpidamente sin rastro alguno de la masa de zarcillos etéreos de hacía unos instantes. A ojos de cualquiera, el túnel que daba a 1959 nunca había existido. Pese a que la única fuente de luz había sido obliterada por la sustancia compacta de la nueva época en que se hallaban, Michael descubrió que en aquella oscuridad implacable aún podía ver la imponente balaustrada y las caras de sus compañeros con una definición sorprendente, como si la escena estuviera bordada en un refinado hilo plateado sobre el terciopelo negro. Dado que los fantasmas solían vagar por las noches, era lógico suponer que la visión nocturna contara entre sus muchas y singulares habilidades. Phyllis habló entonces en voz baja y conspiradora, con su mueca astuta y su estola de conejos colgantes dibujada en la negrura por delgadas líneas de oropel. Vale, calculo que habremos subido hasta el nada 5 o nada 6. Si quisiéramos, podríamos volver a cavar hasta los años 50. Pero no creo que debamos hacerlo aquí, en la casa de la esquina. Este sitio es especial y abajo hay un habitante al que han apostado al cuidado de las tareas de vigilancia. Recordad lo que pasa con los vigilantes. Pueden vernos y pueden oírnos. Los problemas que son capaces de causarnos son tan tremendos que me castañean los dientes solo de pensar en ellos. Como si fueran especialmente dirigidas a él, Phyllis pronunció la mayor parte de estas palabras con los ojos clavados en Michael Warren. Así que el crío se sintió obligado a decir algo, al menos a susurrarlo. ¿Por qué, como esta casa esquina, ese era un sitio escenario espacio-espacial? La tormenta fantasma de que la banda de los muertos acababa de escapar lo había puesto de los nervios y tal vez fuese lo causante de que las sílabas volvieran a jugarle malas pasadas. No obstante, todos parecieron captar el sentido de la pregunta, en particular Phyllis. Tras comentar de pasada que seguía sin hallar sus lucilabios, la niña respondió con una versión dramática y murmurante del tono despectivo que la caracterizaba, del que Michael empezaba a creer que ocultaba cierto afecto. Es un sitio especial porque hace de bisagra entre el primer y el segundo Barrow. Se debe a que esta casa se halla en la esquina inferior izquierda de Scarlet Well Street, mientras que las obras de los albañiles estarán en la esquina superior derecha, en el emplazamiento del viejo ayuntamiento. En el mundo tetradimensional, la zona está plagada de tal forma que ambas ocupan el mismo espacio. Desde aquí se puede subir a Humánima directamente. Cuando los errantes reúnen el coraje necesario para dejar la juntura fantasma y ascender arriba, este es el lugar al que suelen acudir. Al ver la expresión inquisitiva de pura incomprensión que invadió la cara de Michael, la niña dejó escapar un suspiro y se incorporó con una repetitiva profusión de rodillas y calcetines. Los otros miembros de la banda la limitaron obedientemente, lo cual hizo que Michael captara la idea y se irguiera, a su vez, con 1 o 2 segundos de retraso. En la curiosa tiniebla translúcida del descansillo, Phyllis volvió a dar la impresión de hablarle solo a él. En torno a su boca, los flujentes trazos de lápiz que marcaban sus supuestos hoyuelos titilaron en la negrura con cada mohín de sus labios susurrantes. Bueno, ya que estás aquí, supongo que dará igual que sepas cómo funciona. Si la memoria no me falla, hay una escalera jacobita en el dormitorio del fondo, en paralelo al rellano. Ahora estamos sobre la salita, en donde es muy probable que el vigilante esté sentado viendo la tele, así que no hagas ni el más mínimo ruido y ve de puntillas. Echamos un vistazo, bajamos y salimos por la puerta antes de que nos descubran. Dicho lo cual, la niña fantasma se dio la vuelta y empezó a dirigirse hacia el final del rellano con unos andares cautelosos exageradamente cómicos, similares a los de un gato de dibujos animados. Michael siguió el ejemplo de los otros 4 miembros de la banda de los muertos. Fue tras ella y echó una ojeada a su alrededor para reconocer el entorno. Desde los peldaños superiores de las escaleras a su espalda, el pasillo guiaba a una puerta cerrada situada al fondo, que era hacia donde Phyllis caminaba con paso sigiloso. A su derecha había una baranda de madera que se cernía sobre la escalera mortecina, mientras que, a la izquierda, su nueva visión nocturna espectral pasó ahora a percibir el desvaído patrón de papel mural como una hermosa filigrana dorada de rosas entrelazadas. Delante, Phil Painter avanzaba de puntillas a la cabeza de una corta columna evanescente de muchas Phyllis Painters. Sin romper la marcha, la niña atravesó la puerta cerrada y desapareció del mapa, arrastrando su ristra de duplicados como una cola gris. Marjorie la ahogada fue la siguiente en franquear el panel de madera y esfumarse, y luego fue el turno de Bill y Reggie. Con un suave empujón por parte de John, que iba tras él, Michael se hundió durante una fracción de segundo en un fugaz panorama de vetas retorcidas, y luego emergió en la habitación contigua. La puerta debía tener pocos años, pues apenas la había sentido al cruzarla.
Al otro lado, la luz tenue que se filtraba por las cortinas teñía la estancia de colores pálidos, unos suavísimos tonos rosas, verdes y violetas que eran los primeros que veía desde que entraran en la juntura fantasma. Solo entonces, turbado ante ese resplandor, notó lo mucho que había añorado los azules y naranjas al vagar por las calles en blanco y negro de aquel mundo intermedio. Fue como toparse con amigos a los que no hubiera visto en siglos. Era obvio que Michael y la panda espectral se hallaban en el dormitorio, uno no muy distinto al de mamá y papá en 1959, salvo por la ausencia de orinal bajo la cama y el hecho de que los muebles y enseres parecían un poco raros. La mesita de noche era preciosa, pero donde uno esperaría encontrar un despertador de latón emitiendo un reconfortante tic-tac, solo había una caja plana. Tenía el tamaño aproximado de un libro y en el frontal negro lucía unos números compuestos por rectas blancas, todos semejantes a los que la gente solía hacer con cerillas para distraerse. Lo que podía leerse allí era 23, 15, y los dos puntitos intermedios parpadeaban. No, ponía 23, 16. Debía de haberse confundido. Tras observar aquel mensaje críptico y cavilar un rato sobre su significado, se le ocurrió mirar hacia arriba, hacia el origen del arco iris pálido que bañaba el cuarto en el que sus amigos muertos y él se habían colado. En la esquina derecha del techo había una abertura de medio metro cuadrado que tal vez diera a un ático. Irradiaba un color puro y sin diluir, similar al de una pintura moderna y chillona que arrojaba un eco pálido de matices vívidos sobre los rostros grises y elevados de los niños espectrales reunidos allí abajo. Justo debajo de ese panel radiante que había un tramo de escalones tremendamente estrecho que descendía hacia el piso del dormitorio. Y tanto la orientación como la poca profundidad de sus peldaños evocaba más una escalera de mano que una de obra. Michael pensó que aquella ventana a otro mundo, junto con su extraño vuelo de travesaños, parecían hechos de un material distinto al de la habitación corriente y moliente en la que estaban situados. Se dirían construidos con materiales fantasmales, y dudaba que fueran visibles a ojos de la gente normal. De pie a su lado, con los angulosos contornos de su cara bañados en haces titilantes de acuosos colores rosa y turquesa, Phyllis le explicó la naturaleza de la trampilla fluorescente con una voz tan susurrante que apenas resultó audible. A eso lo llaman puerta curva, y lo que hay debajo era una escalera jacobita. Da directamente a las obras, en humánima. Por eso hay colores por todas partes. Lleva en esta esquina o en estas cercanías desde que el lugar se convirtió en un asentamiento durante la época de los sajones. Constituye una de las entradas principales al segundo Barrow, y ese es el motivo de que siempre haya alguien apostado aquí, vigilando y defendiendo la puerta. Quienes cuidan de las esquinas entre un mundo y otro son los Bernal, un puñado de tipos bastante aterradores. Se parecen a los amartajadoras, son humanos, pero tienen un pie arriba mucho antes de estirar la pata. Embelesado con el incandescente portal de Humánima, Michael aventuró un inciso ensoñado. La mamá de mi papá se apellidaba Bernal, cuatriantes de entremete casarse. Fue como si alguien hubiera arrojado una bola de nieve contra la espalda de la Rebeca gris de Phyllis. La niña olvidó el silencio con tanto ahínco había aconsejado y lanzó un chillido de puro asombro. ¿Tú qué? Pues entonces esta es la causa de todo este lío, la causa de que vayas a resucitar después de haber muerto, la causa de que los albañiles se hayan peleado, la causa de que el diablo te secuestrara, la causa de que Charlie el Negro mencionara el Portsmouth Dinorhan y la causa de que tu familia viviese cerca de Scarletwell. Son tus ancestros, lo llevas en la sangre. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Totalmente inmóviles bajo la extraña luz del cuarto y sumidas en el radiante confeti cromático que caía a su alrededor, los miembros de la banda de los muertos miraron a Phyllis con aire nervioso. Preso de una timidez leve y de origen incierto, John alzó una maralla de mangas de jersey y posó su mano sobre el hombro de la cría. No le eches la culpa, Phil. Si te soy sincero, yo también sabía que su abuela se apellidaba Bernal, pero no se me había ocurrido traerlo a colación. Además, no todos los de la familia sienten esa vocación, ¿verdad? La mayoría son gente normal. Phyllis lo miró indignada y se preparó para responderle, pero Marjorie, la ahogada, situada junto al tocador, siseó con gran urgencia. Michael advirtió que ni la radiación tintada ni la rechoncha niña espectral de las gafas se reflejaba en el espejo. Callaos los dos, me parece que he oído movimiento. En el tenso y exagerado bisbiseo que siguió el anuncio de Marjorie, todos percibieron el rítmico crujido de los tablones, sin duda indicativo de que alguien estaba cruzando lentamente la estancia inferior. Luego,
Escucharon el chirrido de una puerta al abrirse y una voz atiplada y aguda, pero aún así escalofriante, y ascendió por las escaleras. ¿Quién hay ahí arriba? ¡Ay de vosotros, desgraciados, como seáis unos pequeños mamoncetes muertos con la pretensión fantasmal de alborotar mi casa! Desde el pasillo inferior, unas pisadas lentas y deliberadas comenzaron a avanzar hacia el rellano, y cada zancada llegó acompañada del sonido de un jadeo trabajoso. Envuelto junto a sus nuevos amigos en los colores pastel que emanaban de la abertura superior, Michael carecía de una piel que pudiera proponérsele de gallina o de sangre que se le helara en las venas, pero eso no le impidió sentir un equivalente póstumo de ambas sensaciones, un pellizco enfermizo en la sustancia espectral de su ser. Cada vez más próxima, al otro lado de la puerta cerrada del dormitorio. La presencia ultraterrena que se acercaba era ese extraño guardián de las esquinas que le había mencionado, una criatura de naturaleza no enteramente humana que lograba que los dientes de la gallarda Phyllis Painter se pusieran a castañear con solo pensar en los apuros que podían provocarles. Aunque estaba acostumbrado a oír la expresión «ay de vosotros, desgraciados», de boca de sus padres nunca antes la había oído con una entonación que transmitiera tan fielmente su intención, la de infligir un cúmulo de desgracias, un temporal de tribulaciones con un horizonte encapotado. Pensó que era imposible estar más asustado, pero entonces recordó tardíamente que el rellano en las escaleras que estaban surcando aquel vigilante sobrenatural constituía la supuesta ruta de escape de la banda de los muertos. Ahora sí que le era imposible estar más asustado. Los otros niños y Phyllis parecieron darse cuenta del aprieto casi al mismo tiempo que él. A través de aquel reconfortante arcoíris lumínico de tonos sorbete, los ojos de la chiquilla vagaron por el dormitorio en busca de escondites o de algún tipo de salida, hasta que al final se entrecerraron con implacable determinación. ¡Rápido! ¡Por la pared! En lugar de molestarse en indicar a qué pared se refería, el autoproclamada jefe de la banda fantasmal dejó que su ejemplo hablara por sí mismo y corrió a toda prisa hacia las cortinas echadas de una ventana opuesta a la puerta del dormitorio, perseguida por un rastro evanescente de niñas y estoras de conejo, sin vacilar lo más mínimo. Phyllis se lanzó contra las telas colgantes, que ni siquiera temblaron cuando las atravesó para desaparecer del mapa. Michael dio un respingo y recordó que estaban en un primer piso. Al otro lado del muro no había suelo, sino una caída en picado hacia Scarlet Well Street. Ya puestos, la cría podría haber saltado desde el tejado, pero lo más alarmante fue que los demás siguieron sus pasos, con la intención de precipitarse hacia la pared, la caída y la noche. El pequeño Bill, Reggie y Marjorie la ahogada cargaron en este orden contra la ventana cortinada o el anodino papel mural que la enmarcaba. Según la tónica habitual, John se quedó rezagado para asegurarle que todo iría bien. «Vamos, zagal, que no te asuste la altura, ya te he dicho que aquí las cosas no caen rápidamente». Allende la puerta, el crujido de los pasos bajó por el rellano cada vez más cerca, junto con la respiración entrecortada de lo que los acompañaba. Tras llegar a la clara conclusión de que no había tenido tiempo para que Michael Warren se decidiera, John cogió al niño en pijama bajo un brazo y corrió hacia el muro por el que sus amigos acababan de desaparecer. Inmerso en un borroso 100 pies de tartán en movimiento, Michael creyó oír a su espalda el giro del pomo justo en el instante en que John saltó hacia las cortinas. Captó un breve destello de lino insustancial y cristal vaporoso antes de que ambos hundieran cual pétalos incandescentes en la oscuridad vetada de farolas. Tal y como el muchacho había prometido, el descenso fue inusualmente lento, como si estuviera sumergidos en el pegamento. Aunque los otros niños se habían zambullido en la pared y la noche hacía unos cuantos segundos, pudo ver que Marjorie, la última en saltar, no había alcanzado aún el suelo. Cayó hacia Scarlet Well en una cascada de fotos veladas y arrugadas, y luego sus piernas fornidas se flexionaron en una amalgama de rodillas rechonchas al aterrizar sobre las baldosas de más abajo. Supuso que John y él debían estar dejando el mismo reguero pirotécnico de instantáneas gastadas a medida que desplomaban por aquellas sombras viscosas, con las largas extremidades del primero ya preparadas para un impacto presumiblemente insignificante. Al abandonar la neblina coloreada del dormitorio, se habían vuelto a sumergir en el paisaje gris-negro. Negro, gris y marfileño de la juntura fantasma. Sin embargo, Michael le daba la impresión de que la luz de las farolas exhibía un matiz enfermizo, distinto de la blanca limpidez eléctrica a la que estaba habituado. John y él se hallaban casi al final de su lánguido trayecto y a punto de rozar la mugrienta pendiente de Scarlet Well, donde sus 4 amigos aguardaban el descenso de la pareja con ojos nerviosos e impacientes.
Cuando las puntas de los ajados zapatos de John tocaron el suelo, Michael sintió una leve sacudida y después se encontró sobre el pavimento en compañía de los otros niños. Un poco aturdido por el frenesí de la fuga, todavía no había tenido ocasión de recomponerse, pero Phyllis Painter no parecía inclinada a concedérsela. Vamos, salgamos de aquí por si acaso nos persiguen. Ya habrá tiempo de pensar en ese asunto de los Bernal. Podíamos ir al Mayorhort por los pisos y los callejones. Así, si el vigilante sale a husmear, no nos verá escapando por la Scarlet Well Street. Entonces agarró el desorientado Michael de una de sus mangas a cuadros y empezó a arrastrarlo por la calle hacia la fábrica de Press Knives, situada en la curva de Bath Street, y cuyo familiar letrero estaba ausente por algún motivo. Los otros críos espectrales se dispusieron alrededor, dejándolos a Phyllis y a él en el centro. Algo no iba bien. Oteó la calle nocturna en busca del lugar en el que se dirigían y por un breve momento se sintió perdido. ¿Por qué el final de Scarlet Well Street se había vuelto tan ancho de repente? Era como si se hubiera expandido sin límites. Y justo empezaba a preguntarse cómo era posible que su vista abarcara el largo y oscuro discurrir de Andrews Road hacia la estación de trenes cuando se dio cuenta súbitamente de que los adosados de la acera contraria a las de su fuga no estaban allí. Lo único que había era una franja de hierba que se extendía entre la calzada y un largo muro desnudo pendiente arriba. Aquel inesperado erial de vegetación en el que unas cosas semejantes a monstruosas jaulas con ruedas aparecían a intervalos volcadas de costado miserablemente resultaba un tanto horrible. Amagó con preguntarle a Phyllis qué estaba pasando, pero ella se limitó a espebilarlo con mayor urgencia a lo largo de la calle desierta. No es nada de lo que debas preocuparte, date prisa y ven con nosotros, y no mires atrás porque el vigilante podría asomarse a la ventana y verte la cara. Esto último sonó como una adenda excesivamente meditada, lo cual quería decir que no era mentira, que era mentira o que Phyllis tenía razón para no desear que él mirara atrás, junto con el modo en que los miembros de la banda de los muertos se habían apiñado en torno a él como si quisieran tapar algo y que no lo viera. Aquel tono mandón lo convenció más que nunca de que algo no iba bien. En plena oleada de pánico se liberó el del firme agarre de la mano de Phyllis y se volvió hacia la casa cercana a la esquina inferior de Scarlet Well Street, la misma de la que acababan de escapar. ¿Qué tipo de espantos debía de haber allí como para que nadie quisiera que los viera? Solemnemente Reggie y Marjorie la ahogada se hicieron a un lado para que Michael pudiera atisbar por el hueco del edificio que habían desocupado. Se erguía en silencio, con una luz débil filtrándose por las cortinas entornadas de la ventana baja. Si uno ignoraba el hecho de que parecía más grande, como si se tratara de dos casas unidas, el único detalle fuera de lo común era que estaba ubicado en un espacio que Michael había identificado en 1959 como un patio vacío. En aquella residencia no había nada extraño o terrible que saltara a la vista. Lo extraño, anómalo y terrible era que todo lo que no era la casa, pues nada había allí. Nada más había allí, todo había desaparecido. La hilera de adosados que se extendía por St. Andrews Road entre Spring Lane y Scarlet Well, esa en la que vivían Michael, su familia y todos sus vecinos, se había volatilizado. Solo quedaban la valla inferior y los setos de los patios de recreo en la escuela Spring Lane, así como otra franja de hierba y yerma antes de llegar a la acera y la calzada de la calle inmediatamente posterior. Salvo por unos cuantos arbolitos, la casa doble de la esquina era lo único que se cernía en aquel sombrío trecho de terreno. Un colmillo solitario que permanecía incólume incluso cuando la propia mandíbula se había podrido hasta esfumarse. En mitad de Scarlet Well Street, desde su posición entre los otros niños espectrales, Michael pudo distinguir el pequeño prado del otro lado de Andrews Road, cobijado a los pies de Spencer Bridge. O mejor dicho, lo que pudo distinguir fue el espacio que ocupaba el prado la última vez que lo había visto. Con la excepción de los árboles que lo delimitaban, ahora solo había hileras e hileras de unos camiones gigantescos amontonados en la tiniebla, mucho más grandes que el camión de verduras en el que el vecino de al lado había intentado llevarlo al hospital. Eran tan altos como dos tanques apilados uno encima de otro, quizá como serían los almacenes Woolworths si fuesen móviles. Espaciadas a lo largo de la vía principal en la titilante negrura de la distancia, percibió unas siluetas que evocaban las farolas de un sueño, tallos de metal imposiblemente altos en cuya cima florecían dos lámparas oblongas bien diferenciadas. La cualidad demacrada que había intuido antes en el alumbrado se diría concentrada en una aureola insalubre alrededor de aquellas luces, lo cual sugería que debían de ser su origen. Sus haces mortecinos caían sobre los vehículos oníricos, sobre el asfalto reluciente de la calzada vacía y sobre la alfombra susurrante que había brotado entre los tablones perdidos de su hogar natal, de su calle evaporada, del lugar en el que había vivido, del lugar en el que había muerto.
Era lo que Phyllis y los otros no querían que viera. Excepto por la única vivienda que quedaba incongruentemente en pie, su tierra prometida había sido arrasada. Pese al estancamiento de las corrientes sónicas en la juntura fantasma, los no vivos podrían haber oído su llanto devastado a manzanas de distancia, colmado por un sentimiento de pérdida eterna. Su grito desgarrador quebró de extremo a extremo la noche de aquel mundo fenecido, mientras que la versión viva de los Barrows siguió durmiendo y soñando a su alrededor, ignorante de las aciagas ruinas de su ignominioso futuro.